A ver, tal vez regresaré un momentito atrás, solamente para mostrarles una cosita, ya que tiene que ver con la antropología. Claro, dentro de la antropología ecológica sobre todo hemos conocido muy bien que los modelos de naturaleza de muchos grupos del mundo no se conforman a esa división entre lo humano y lo no humano, de que hay una gran continuidad entre los mundos biofísicos, humanos y sobrenaturales. La antropología ecológica en cada país nos enseña. Aquí están 3 colegas colombianos que han trabajado mucho estos temas, seguro que en México, en Perú, en España, en Cataluña, en toda parte los hay. A nivel internacional, angloamericano, las 3 grandes figuras de Tim Ingold, Marilyn Southern y Philip Descola, obviamente nos han enseñado cosas muy importantes sobre esto. Desde la teoría de la complejidad y la autoorganización, las teorías de Gaia nos ayudan mucho a visualizar esa forma no dualista de concebir la tierra y la vida. La unidad NASA de los pueblos indígenas, que enfatiza el espíritu, la unidad entre espíritus, gente y naturaleza y territorio. Todas son formas, ¿no?, de ver los rituales de la Pachamama, las formas de visualizar a Gaia, y hay muchísimas en internet. Si ustedes pasan en Google imágenes de Gaia o imágenes de Pachamama, les aparecen hermosas, hermosísimas imágenes. Yo aquí solamente incluí 2. Bueno, y los mundos que se defienden son mundos que en América Latina en particular, pero a nivel mundial también, se están entendiendo cada vez más de nuevo como grupos comunales, como lógicas, en términos de lógicas comunales. La comunidad ha tenido un nombre muy problemático en la antropología, por muy buenas razones. Solamente les puedo contar que estas nuevas formas de concebir la comunalidad o lo comunal son completamente históricas y anticiencialistas y no homogenizantes. Las encontrarán en muchos de los autores y autoras que voy a mencionar. Pero que ¿cómo surge esto de lo comunal? Surge porque se empieza a pensar en Sudamérica. Piensen en el gran proceso de insurrección del 2000 al 2005 en Bolivia, que dio al traste de la guerra contra la privatización del agua y del gas, esas inmensas insurrecciones de comunidades indígenas y campesinas hacia la paz en el Alto, en el Chapare, y que en 5 años transformaron por completo el estado de cosas en Bolivia y finalmente llegaron a la elección de Evo Morales, de que no son solamente movimientos sociales, de que son sociedades en movimiento, como las llama Raúl Sibeki, y no solo eso, son también mundos en movimiento, como los podemos llamar, son mundos relacionales que se levantan, como los podemos llamar desde la ontología política. Entonces, Raquel Gutiérrez Aguilar, una de las grandes investigadoras y pensadoras mexicanas, socióloga de estas formas comunales, distingue entre lo que llama entramados comunitarios y coaliciones de corporaciones transnacionales. Entramados comunitarios, me interesa eso, no es que existan por separado, existen completamente superpuestos los unos con los otros, pero estos entramados comunitarios son mundos y lógicas comunales, son formas que ella describe y muchos otros investigadores, especialmente intelectuales aymaras, por ejemplo en Bolivia, que escriben mucho sobre esto, formas no liberales y no capitalistas de organización social enactuadas por las luchas por la defensa del territorio y por la diferencia. Lo que predomina es el sentido comunitario o comunalitario, como prefieren llamarlo los compañeros y compañeras de Oaxaca y de Chiapas. Entonces, el enfoque es la realización de lo comunal. Cómo continuamos recreando, reenactuando lo comunal, recreando lo comunal, de tal forma para que sigan los mundos teniendo la capacidad de autocreación, de autopoiesis, si se quiere, de esas comunidades. Los zapatistas, que son muy sabios para todas estas cosas, nos hablan de un mundo donde quepan muchos mundos, nos hablan en los territorios, digamos, liberados, como a veces se llaman. Está a veces una gran pancarta que dice, tiene las reglas de buen gobierno, que son fascinantes, ojalá todos y todas la lean, y termina con esto: la tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece. La tierra manda, no es la cultura la que manda, no es el hombre lo que manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece. La autonomía entonces la podemos concebir como una teoría y práctica de la interaxistencia, un diseño para el pluriverso. La autonomía tiene que ver con la forma de existir en relación, de crear lo comunal. Encontramos un enunciado de diseño autónomo, por ejemplo, el plan de vida de los compañeros Misak, anteriormente llamados guambianos, en el suroeste de Colombia, también en el norte del Cauca, cuando hablan de que recuperar la tierra para recuperarlo todo.
Entonces no es solamente recuperar la tierra, ellos recuperan tierra pisando el territorio, tumbando alambradas, desalambrando y pisando el territorio, como los NASA. Pero es para recuperarlo todo. ¿Y qué es el todo? Si no es ese mundo, otra forma de mundificar la vida, de mundificar la economía, de mundificar la producción de alimentos. Y siguen, del plan de vida Misak dice que es una propuesta de construcción y reconstrucción de un espacio vital para nacer, crecer, permanecer y fluir. Me llamó la atención eso de fluir. ¿Por qué hablan de fluir? Interesantísimo. Activistas, compañeras indígenas de base, organizadores de base, hablando del fluir, y porque es un entendimiento profundo de la vida, como yo lo digo, que la vida es flujo. De nuevo, mencionaba que Tim Ingold en buena medida es, digamos, el gran antropólogo de la vida como flujo, como tejido, como mesh, como lo llama él. Los indígenas lo tienen muy claro, es ese tejido de la vida, y siempre tejen. El tejido es la forma simbólica, pero es una práctica ritual y diaria y material de todos los colectivos indígenas en América Latina, es el tejer, y tenemos que volver a tejer el pluriverso. Dilemas territoriales. Solamente diré de nuevo una pregunta de Raquel Gutiérrez Aguilar, que dice que la cuestión fundamental se convierte en la siguiente: ¿cómo conseguir estabilizar en el tiempo un modo de regulación social por fuera, contra y más allá del orden social y ontoepistémico que impone la producción capitalista y el Estado liberal? Y el análisis de ella, si quisiera recomendarles un libro para entender este enunciado y para entender la transformación que ocurrió en Bolivia y las transformaciones que están ocurriendo hoy en día en América Latina, que pueden pasar en otras partes del mundo, sería el primer libro de ella, segundo libro de ella, Los ritmos del Pachacuti, para que lo tengan en cuenta. Entonces, más teóricamente podemos hablar de que eso de vivir en el tejido, de tejer la vida, es una pedagogía fenomenológica decolonial para la reexistencia en el pluriverso. Más, digamos, a un nivel más práctico y político, hay una praxis de ese pensamiento de la tierra y de un pensamiento autonómico. Cuando les hablaba de que hoy la expresión buenos días a todos, todas y todes, fue en un evento llamado Ecovida 2016, hace 2 semanas en Manizales, Colombia, se hace cada 2 años en Manizales, y es un evento, es un encuentro interepistémico, como están surgiendo en muchas partes en Sudamérica, de encuentros donde los conocimientos que están, digamos, en el centro del debate del discurso son los conocimientos y saberes de los pueblos y activistas indígenas, campesinos y afrodescendientes, y de grupos urbanos también, que cada vez se incorporan más. Entonces era un encuentro grande de conocedores, mayores, mayoras, taitas, chamanes, todos en el campo de la alimentación, de la soberanía alimentaria, del cuidado de las semillas, del cuidado del agua, el cuidado del territorio, muy parecido a esto, dice que es el pensamiento de aquellos que defienden la montaña contra la minería, porque ella es un ser vivo, o las semillas o los páramos y nacimientos de agua, porque son el origen de la vida, con frecuencia lugares sagrados donde lo humano, lo natural y lo espiritual se funden en un complejo entramado vital. La recomunalización de la vida y la relocalización de las economías y la producción. El lenguaje de relocalización, de nuevo, lo encontramos mucho en el norte global. Piensen, por ejemplo, en la estrategia de transición de lo que se llama la transición de las aldeas o de los pueblos que surge en Inglaterra, pero de crecimiento también se habla de la relocalización, obviamente. La defensa de semillas, otras economías alternativas, el rechazo a los transgénicos y a los TLCs, la agroecología, la soberanía alimentaria. Es decir, todo esto es lo que está en juego en estas luchas étnico-territoriales desde una perspectiva también de ontología política. Hay una gran perspectiva de la tierra, y ya casi entro a la conclusión, que surge muy fuerte en todas las visiones de la transición. Siempre me gusta mucho esta definición de un ecólogo y teólogo norteamericano que se llama Thomas Berry, más bien desconocido, pero se considera el padre de la ecología espiritual, y la ecología espiritual es un gran campo en Estados Unidos y en otras partes del mundo cada vez más, que se conoce muy poco en la academia, porque la academia es profundamente secular, completamente negada a estas cosas. Se empieza a abrir
a esta espiritualidad de la tierra. Y hay muchos autores y autoras, muchas visiones diferentes, y él habla de una transición, él habla, necesitamos una nueva historia civilizatoria, una nueva historia civilizatoria porque ya la antigua judeocristiana no nos sirve. La historia de los gobiernos, las religiones, las corporaciones y los estados ya no nos sirve. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? Y él dice, bueno, se surte de muchas fuentes, pero concluye que esa historia es la historia de la transición del último periodo del Cenozoico y el Antropoceno, diríamos ahora, a lo que él llama la era ecozoica, la era de la casa de la vida. Leonardo Boff retoma, el gran teólogo de la liberación brasileña, retoma este concepto de la era ecozoica, que define como la transición del periodo cuando los humanos eran una fuerza destructiva en el planeta, al periodo donde todos los humanos aprendamos a convivir con la tierra de forma mutuamente enriquecedora. Que aprendamos a convivir con la tierra de forma mutuamente enriquecedora. Todavía convivimos en contra de la tierra. Cada vez más, muchos y muchas de ustedes estamos tratando de convivir con la tierra, pero tomado como un todo, todos los órdenes sociales de hoy en día, todas las relaciones conviven en contra de la tierra, si es que eso se puede llamar convivir. Finalmente, y muy brevemente, la cuestión, creo que me quedan 10 minuticos, la cuestión de la modernidad. De nuevo, pensaba yo, ¿por qué volver a la modernidad? Perdón. Quiero volver a... Ay, ¿cómo se echa para atrás? ¿Así? Sí. Quiero volver a la cuestión de la modernidad porque me parece que hay algunas cosas, algunas provocaciones por lo menos, que quedarán como provocaciones. Comenzando con esta. ¿Recuerdan que alguien dice, es más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin del fin del mundo? Yo creo que es más fácil imaginar el fin del mundo, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Creo que es David Harvey, bueno, ya no me acuerdo. Mucha gente seguro lo ha dicho. También es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de la modernidad. No podemos no pensar desde la modernidad, porque la modernidad nos habita, nos coloniza, ha colonizado el mundo de la vida. La modernidad está en todas partes. Desde que prendemos la televisión, bueno, ya no se prendía así, ¿no? Se prendía así. Desde que prendemos los celulares, todo lo que oímos es una reactuación continua de las categorías de la modernidad, del mundo de los mercados, del individuo, la competitividad, del emprendedurimiento, de la innovación, del terrorismo, de la guerra, de todo eso. Entonces, podemos imaginar un mundo otro que lo moderno, diferente de lo moderno. Lo decía un joven, y de nuevo, yo siempre, en los últimos 20, 25 años, siempre trato de ir de los conocimientos y saberes de los activistas y los pueblos a los académicos y ver qué surge de esa conversación. Lo decía muy contundentemente un joven de 20 años, un joven negro afrocolombiano, que decía en un congreso que estuvimos hace un par de años, no podemos construir lo nuestro con lo mismo. Lo posible ya se hizo, ahora vamos por lo imposible. O damos un paso más o retrocedemos 20 años. Esto era frente a una coyuntura que pasaba en Colombia, un congreso afrocolombiano, financiado por el Estado, etc. Pero no podemos construir lo nuestro con los mismos. Tal vez de una forma quizás más elegante para nosotros los teóricamente inclinados. Decía Boaventura de Sousa Santos, dice, enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Enfrentamos problemas modernos, cambio climático, gran desigualdad, para los cuales la modernidad no nos da soluciones. La economía verde no es solución, el desarrollo sustentable no es solución, los bonos de carbono no son solución, mercados de carbono, todo es red no es solución. Son más de lo mismo. Reducirán la insustentabilidad, pero realmente no conducirán a un mundo sustentable. Ashish Nandi lo dice de una forma más provocadora. Esta no es la cita exacta, un parafraseado. Las patologías de las tradiciones ya han probado ser menos peligrosas o menos letales que las patologías de la modernidad. Es una provocación de las inversiones fabulosas y los textos de Ashish Nandi están llenos de estas provocaciones, textos de los 80, esto es del 87. Las patologías de las tradiciones ya han probado ser menos peligrosas que las patologías de la modernidad. Entonces, ¿por qué no hablamos de tradiciones alternativas, por ejemplo? Hablamos de modernidades alternativas, pero como que nadie se atreve a hablar de tradiciones alternativas. Ya sé que estoy sonando como un gran ultraconservador diciendo esas cosas, pero bueno, ahí está el desafío. Crónica de una muerte anunciada, una invitación a meditar de Thich Nhat Hanh de nuevo. Inhalando, me doy cuenta de que esta civilización va a morir.
exhalando, pienso que esta civilización no puede evitar morir. Es un monje budista que nos invita a meditar en la muerte de la sociedad, de la civilización occidental, consumista, industrializada, porque él dice que está también acabando la tierra y nos está acabando como individuos. Seguimos con las provocaciones. En la realidad, el final de la civilización ya ha sido clínicamente establecido por más de un siglo. La catástrofe que nosotros ya somos, esa catástrofe que es el Occidente. Esto viene de un libro, algunos de ustedes conocerán, un librito que circuló bastante hace unos 5 o 6 años, que se llamaba La Insurrección por Venir, The Coming Insurrection en inglés. Este es el segundo libro, un libro muy bueno, mucho mejor logrado que el primero. Me parece que es el mejor debate sobre lo que está pasando hoy en día desde una perspectiva anarquista insurreccionaria, porque es de un grupo de anarquistas insurreccionarios europeos, más que todo franceses, que lo recomiendo mucho para entender de esa nueva forma de pensar, y que estos como anarquistas ya llegan a la conclusión, hacia el final del libro, de que hay que reivindicar, ya lo mostraré, así que lo dejaré para más adelante. M.S. Ser, no tenemos que ir mucho más lejos, M.S. Ser ya en los 50 decía: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que su funcionamiento suscita es una civilización decadente. Europa es indefendible. No solo Europa, Colombia es indefendible, Perú es indefendible, Brasil es indefendible, China es indefendible, como los conocemos. Todo está por ser vuelto a pensar. ¿Cómo podemos repensar sociedades, naciones, regiones, localidades, desde lo local hacia el pluriverso? Benjamin, Foucault, Bat y Mozart han tenido grandes críticas sobre la modernidad. No podemos volver sobre ellas en este momento. Entonces sí, podemos ir más allá de la modernidad, quizás profundizar nuestro desclasamiento epistémico, nuestra transformación, casi que una mutación ontológica, implica cuestionar el desarrollo y la modernidad. Lo decía una mapuche, una chamana mapuche hace un año en Chapel Hill, Adriana Paredes Pinda, decía: tenemos que aprender de nuevo a caminar el mundo como un ser viviente, aprender de nuevo a caminar el mundo como un ser viviente. Esto nos convoca a todos y todas en la antropología. Nosotros sabemos que hay otros pueblos y que nosotros mismos, porque como sabemos todo orden social y cultural es arbitrario, podemos reaprender, reconstituir nuestros espacios descomunalizados en espacios recomunalizados, en Cataluña, en España, en toda parte, en Italia, en todo sitio donde predomine la forma descomunalizada, individualizada de vivir. Podemos entonces reconstituir las economías y los espacios de convivencia para esto. Bueno. Obviamente que solamente tal vez una cosita de aquí, de que estamos hablando de comunidades, a veces hablamos de las comunidades realmente existentes. Son comunidades atravesadas por el capital, habitadas por el capital, por la modernidad, etcétera, pero lo más interesante es que no son definidas por completo por estas fuerzas globalizadas. Entonces, una pregunta teórica hoy en día en abierto que me parece muy importante, que en cierta forma ha sido una pregunta en abierto desde siempre en la teoría social, que es que cómo nombramos, cómo pensamos, desde dónde y con quién, esas otras formas de pensar que están ancladas en la modernidad, pero que también desafían la modernidad y van más allá de la modernidad. Silvia Rivera Cosicanqui, una gran pensadora boliviana, también habla de comunidades neotransnacionales. Son estrictamente contemporáneas. Esas comunidades indígenas aymara que ella estudia son estrictamente contemporáneas, volcadas en el enganche con el Estado y con el capital, pero marcan un camino sin cesar de regresar al mismo punto. Siguen siendo también mundos comunales al mismo tiempo. Vamos a saltarnos esto de Nandi porque ahora sí se me está acabando el tiempo. Y entonces pensar en las transiciones. Y en América Latina hoy en día, yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen esto, es lo del buen vivir, pensar a transiciones al post-extractivismo. Sabemos que todos los modelos de desarrollo de los países en América Latina, tanto progresistas, los que quedan, como los no progresistas, están basadas en una economía extractiva. Entonces, Gudinas y su grupo y mucha gente en Sudamérica tiene un marco de transición muy bien elaborado, completamente factible, todavía un poco impensable, pero impensable por las hegemonías, de transición al post-extractivismo hacia el buen vivir. Y el buen vivir son esas
No, bueno. El buen vivir es ese, digamos, nueva forma de pensar lo social, y lo social en una forma holística, en una forma en entramados y en tejido con lo natural y con lo espiritual y con todo lo demás. No solamente lo social en relación con lo económico, lo político, sino lo social desde el pluriverso, si se quiere. Entonces hay muchas versiones del buen vivir. Tenemos que pensar Sumacamaña, Aymara, Sumacauce, Quichua. Para Gudina, la ecología profunda se acerca al contenido básico del buen vivir. Pensar en las visiones, digamos, en Europa del buen vivir, una visión, bueno, obviamente campesino-andina, afro-urbana, catalana, galega, castellana, etcétera, etcétera. Cómo construimos nuestros propios buenos vivires en América Latina para transitar hacia eso que alguna gente, incluyendo algunos grupos de investigación en España, llaman la transmodernidad, un espacio de vida social colectivo donde ya la modernidad, con su antropocentrismo, con su dualismo y sus divisiones entre humano y no humano, y entre nosotros y ellos, la división colonial, ya no sea tan central y tan fundamental. Finalmente, en los 3 o 4 minutos que me quedan, ¿está bien? ¿Todavía se puede? Sí. Algunas reflexiones finales, tejiendo el pluriverso. Entonces, ya incluimos o presenté esta idea de las transiciones civilizatorias hacia modelos de vida más allá de la primacía del individuo, la economía, el mercado, la productividad, la eficiencia, etcétera, etcétera. El buen vivir, hay una gran riqueza ahora. Ahora estamos comenzando a editar un volumen que llamamos el Diccionario del Postdesarrollo, con 4 o 5 colegas, incluyendo Federico de María, del grupo ICTE en Barcelona, de María. Y hemos descubierto una gran variedad de conceptos y nociones emergentes en muchas partes del mundo, algunas de ellas muy antiguas, como el Ubuntu, por ejemplo, o el Swaraj, también en la India, y la comunalidad y los derechos de la naturaleza como contrapropuestas al desarrollo, como otros modelos de vida. Entonces, la búsqueda sigue y se activa cada vez más. Los conocimientos de los pueblos, decía que iba a terminar cercano a esta diapositiva, y realmente la voy a mencionar muy brevemente. ¿Por qué decía yo que son la avanzada de la forma de pensar para la transición? Y esto lo he aprendido mucho de los grupos afrocolombianos con quien llevo, como decía, más de 2 décadas trabajando. Involucran un entendimiento profundo sobre la vida y la tierra, una cosmovisión relacional de la vida, no dualista, una estrategia política de avanzada. La estrategia política de estos grupos es profundamente clara y brillante y de avanzada, una aguda conciencia de la coyuntura planetaria, saben más de cambio climático que nosotros y nosotros los académicos, una utopía realista, etcétera, conocimientos ancestrales de la salud, bueno, eso lo decía en Encuentro de Salud, un conocimiento vernáculo de diseño. Y ahí tenemos un debate sobre si las comunidades diseñan o no. Yo pienso que diseñan y diseñan de otra forma. Son diseños para otros mundos, otros diseños para otros mundos. Hacia una antropología ontológica, y creo que me quedan 2 diapositivas nomás, nos lo decía una colega boliviana, Pilar Lizárraga, en el gran encuentro de la Claxo en Medellín el año pasado, quizás algunas de ustedes estuvieron allí, sacar al hombre del centro del mundo, lo sabemos, es decir, más allá del antropocentrismo, la modernidad, etcétera, pero lo dijo de una forma muy bonita, sacar al hombre del centro del mundo, al hombre con H mayúscula. Y ni siquiera es meter hombre y mujer, es mucho más que eso. Como tendríamos que discutir ahora las nuevas formas de pensar el patriarcado desde las ontologías relacionales o las sociedades matrísticas o matriarcales. Un colega indígena, un gran intelectual indígena colombiano, Abadio Green, habla de la pedagogía de la madre tierra y tienen todo un programa en la Universidad de Antioquia en Medellín sobre la pedagogía de la madre tierra. La liberación de la madre tierra, de nuevo, en ese esquema sobre las transiciones civilizatorias, todo el centro estaba la liberación de la madre tierra como la estrategia o el principio para las transiciones. Puede ser, si quiere lo lanzamos como pregunta, un concepto para la práctica política de izquierda y autonómica y por otros modelos de vida. ¿Nos sirve este concepto de la liberación de la madre tierra? ¿Cómo lo enactuamos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo download? ¿Cómo lo bajamos, si se quiere, la imagen tecnológica aquí en la península ibérica y en otras partes de Europa?
¿Dónde nos ubicamos? ¿Con quién pensamos y con quiénes hacemos? ¿Qué conceptos nos mueven y cómo movemos los conceptos y teorías que se presuponen en las decisiones que nos afectan del día a día? Esta es una pregunta emergente en los colectivos de investigación en Colombia, por lo menos. Vamos a saltarnos a la última, creo que esta sí es la última. Entonces, ¿cómo entendemos? La antropología siempre ha intentado esto, entender a aquellos que viven parcialmente por fuera de la separación entre naturaleza, cultura o humanos y no humanos, pero que también conviven con ella, la utilizan de manera estratégica, la rechazan todo al mismo tiempo. Y yo creo que, por ejemplo, en los colectivos que están volviendo a la tierra y a la agroecología y a la producción de comercio justo y alimentos, huertas alimenticias aquí en Cataluña, esta pregunta nos sirve también, porque estamos tratando de habitar de nuevo nuestros mundos más allá de la división entre humanos y no humanos, al mismo tiempo que tenemos que convivir con esa división, porque es la división dominante, la separación dominante, todo al mismo tiempo. Esta era la frase que quería mostrarles ya solo quedan dos. No sociedades, no hablemos de sociedades, sino de mundos, dicen ellos, los del Invisible Committee, el comité invisible del grupo de la Insurrección por Venir y de este nuevo libro a nuestros amigos, que se puede bajar en 6 idiomas gratis. Un enjambre de mundos, un mundo hecho de un montón de mundos, obviamente la influencia del zapatismo, y atravesados por tanto por conflictos entre ellos, por atracciones y repulsiones. Por esto, la primera labor de todo revolucionario es cuidar los mundos que constituyen. Esto es nuevísimo dentro de la izquierda, sin duda dentro de la izquierda marxista, sin duda dentro de la izquierda anarquista aún. Esto es un pensamiento nuevo de izquierda que surge de muchas partes del mundo, que se surte de ese pensamiento de la tierra y de los pueblos mismos que están insistiendo, tenemos que pensar con la tierra. Y obviamente, de nuevo, siempre que uno presenta una visión de estas, mucha gente está pensando, es romántico, localizantes y las tradiciones, ¿es para qué nos sirve? Bueno, sin duda que son preguntas importantes, las tenemos que rearticular. Esta es una rearticulación interesante de esa pregunta, más allá de la reacción simplemente de esto no nos sirve para nada, de una colega de Manizales, en Colombia. Las acciones de las comunidades, a pesar de su fractura y fragmentación, pudieran revelar rutas de transición, biografías colectivas de microrevoluciones por la autodeterminación. Las acciones de las comunidades, a pesar de su fractura y fragmentación, o sea, nadie está hablando de una visión esencialista de las comunidades. Se sabe, obviamente, que las comunidades son heterogéneas, completamente divididas, pero que aún así no están solamente marcadas por esa definición de la capitalismo y modernidad. Pudieran revelar rutas de transición y biografías colectivas de lo colectivo, lo comunal, lo comunalitario, siempre está allí, de microrevoluciones por la autodeterminación, microrevoluciones siempre desde el lugar, siempre desde lo local, siempre desde tejer la vida continuamente con todos y todas en proceso colectivo. Bueno, muchas gracias.